La radio tiene que no solamente, aparte de divertir, aparte de entretener, aparte de dar información, tiene que organizar. De parte de esta organización tiene que vincularse con los diferentes actores sociales, ¿no? Y los grupos que menos posibilidades de estar dentro de los medios, como son el pueblo afro, como es el pueblo indígena, como son los niños, como son los adolescentes, como son las mujeres, todos estos actores sociales tienen que estar dentro de este medio de comunicación que sirve para la organización, que sirve para confrontar ante lo que sucede social, político, económico dentro de la sociedad. Yo creo que una de las cosas más bonitas de la radio es su valor educativo. O sea, las producciones sociales, de contenido social, por ejemplo, de defensa del medio ambiente, los derechos humanos, de los derechos de los jóvenes, de las mujeres, son cosas que tú no encuentras en otros medios. O sea, es súper limitado. La radio es como más diversa. La radio es como tiene más apertura para los diferentes sectores que en otros espacios no encuentran apertura. Entonces ahí se ve el valor de hacer, por ejemplo, producciones de valor social, porque en la radio es donde se las hace, en otros lados no se las hace. Educar a través de la comunicación, que es la educomunicación o el eduentretenimiento que estamos hablando, es la posibilidad de que la gente reflexione sobre algo que le está pasando y tome decisiones o no tome decisiones respecto a eso. Utilizar técnicas de una educación liberadora, diría yo, una educación que responda a los intereses, a las necesidades, a las dinámicas de la población, de una manera lúdica, de una manera agradable, porque yo creo que todo buen educador y todo buen pedagogo tiene que hacer de la educación eso, un proceso de disfrute. Antes decían que la letra con sangre entra, ¿no? Y ahora desde la radio decimos la letra con risa entra. Entonces estamos juntando todos esos conceptos, la comunicación, la educación, el entretenimiento y la risa. Si no te entretienes, tú no aprendes. La premisa con la que trabaja el entretenimiento es que uno aprende no desde la teoría o desde los conceptos, sino desde la vida misma. Es decir, uno aprende cuando le ocurre algo en su vida familiar, en su desarrollo profesional, en su vida amorosa. La idea es como que predecir o adelantar esos problemas que puedes vivir o que a lo mejor estás viviendo, pero en una fase inicial, haciendo que los revivas o que los vivas a través de personajes o de historias de otros. Y desde allí, desde esa identificación emocional, como que sufrir como el personaje, alegrarse como el personaje, vivir sus problemas y sus vicisitudes como si fueran propias. El primer paso para trabajar un proyecto de entretenimiento es hacer lo que se llama una investigación formativa. Es decir, es entrevistar a tu audiencia, revisar bibliografía y entrevistarte con expertos sobre los temas que quieres abordar y que han sido identificados como los más graves, los más urgentes de trabajar en la zona donde vas a intervenir. Entonces, si es que vas a hacer un guión que sea súper creativo, tienes que conocer mucho el tema que lo vas a trabajar. Tienes que investigar el tema, tienes que apropiarte del tema. Esa es la diferencia que tú encuentras cuando haces un trabajo de acercamiento comunitario y popular, que tú no partes de tu visión desde una escalera, que te pares encima de alguien y le planteas una historia, le planteas un radioteatro, le planteas una producción, sino tienes tú que dar la apertura para que esas personas sean las que te dan a ti las herramientas y ellas propias crean las cosas. Un libretista cree que lo que hay que hacer es dividir y poner nombres. Es decir, tienes un texto tal, dice, hazme un dramatizado. Entonces, ¿quieres hacer? Entonces coges y vas poniendo punto aparte y pones un nombre, ¿no?
vecina 1, vecina 2, vecina 3, vecina 4, y repartes todo lo que te dieron y no te preocupas de en qué lenguaje está, si la gente te va a entender, si es un lenguaje cotidiano, si es accesible, si parte de la misma realidad. Hay que saber escribir para hacer libretos, hay que saber escribir, y escribir desde los códigos de la gente, desde la cotidianidad de la gente, desde su lenguaje. La malla de valores es una herramienta que sirve para establecer el puente entre el análisis de los temas y la construcción de las historias. E identificas lo que se llama en la malla asuntos educativos, es decir, problemas tal cual son vividos por la gente con la que quieres trabajar y que tú quieres abordar en tu radionovela, si estamos hablando de radio, ¿no? Eso va en una primera columna, asuntos educativos. Luego, sobre cada asunto educativo identificado, lo que haces es construir un valor positivo, es decir, cuál es la propuesta de la historia que vas a crear con relación a ese problema. Si el problema, por ejemplo, es la intolerancia, la falta de comprensión y conocimiento de gente diferente a uno, o sea que tú has identificado en esa población a la que quieres dirigir tu radionovela que hay altos niveles de intolerancia, altos niveles de discriminación recíproca, entonces ese problema, ese asunto educativo que has identificado en la primera columna, le construyes un valor positivo. ¿Cuál es tu propuesta? ¿Qué es lo que tu historia va a proponer al oyente? Y en la última columna lo que haces es, por cada asunto educativo, elaborar un valor negativo. Eso significa pensar qué ocurriría sobre este problema de discriminación e intolerancia, a qué punto de extremo se llegaría si no se actúa sobre él. Así tejes esta malla: asunto educativo, valor positivo, valor negativo, con relación a 3 o 4 problemas que hayas identificado. Ese esquema que entra en una página no es un documento largo, un diagnóstico enorme, sino es una herramienta de trabajo, por eso es una página. Con esa herramienta empiezas a elaborar, a crear tu historia. ¿De qué manera? Construyendo una línea dramática, o sea, una historia con inicio, conflicto y desenlace, con perfiles de personajes sobre cada asunto educativo. Trabajando con personajes positivos que encarnan esos valores positivos que has construido sobre cada asunto educativo, con personajes negativos que encarnan los valores negativos. Estos son como los personajes que van a estar constantemente llevando la historia de un lado al otro. Y el otro personaje, el otro tipo de personaje es el transicional o transitivo, que es aquel que representa a tu oyente y que va a vivir los cambios de la historia. La historia empieza con este personaje transitivo pensando o actuando de determinada manera, y a partir de cosas que le ocurren y de conflictos que tiene, empieza a cambiar. No totalmente, pero llega a avanzar en un cambio. Digamos que los personajes positivos, que son los inspiradores de las propuestas que tiene el equipo y la radionovela que construye, se mantienen como punto de inspiración. Los personajes positivos y los negativos no cambian en la propuesta del entretenimiento. Son personajes que permanecen fijos en sus opciones. Son los transicionales los que van a ir recibiendo las influencias de ambos y resolviendo su transformación. Lo que ocurre es que el negativo es sancionado, es decir, no logra sus objetivos. Si es un personaje que busca acumular dinero y tener más poder, lo pierde al final de la historia. Si es un personaje que busca someter a su pareja y demostrarle que él es el que manda, pues esa pareja se da cuenta y lo abandona y él se queda solo y lo tiene que someter. No todo debe ser
tema, tragedia, cambio, transformación en tu historia. Tienen que haber momentos de distensión. Para eso lo que haces es agregar algún personaje que dé esa cuota, pero que es un personaje que no es clave en el desenlace, en el tratamiento de los temas, sino que es básicamente un personaje que oxigena la historia. Claramente puede servir como recurso narrativo, porque puede ser el personaje chismoso que cuenta cosas, que siempre está comentando de manera humorística lo que ocurre en la historia, etcétera, ¿no? El paso siguiente es trenzar esas líneas dramáticas, o sea, trenzando esas tres historias, convertir todo en una sola historia. Lo primero que hay que hacer es recoger las historias que sobre un tema, el tema que nosotros hayamos escogido, tiene la gente, te puede contar la gente. Entonces, tomar esos testimonios, agarrar esos testimonios y ver qué historias cuentan allí. Y cuál es la historia, como yo trabajo es de todas esas, cuál es la historia que abarca a todas y en la que yo puedo meter otras historias. Buscar, si es posible, historias paralelas que vayan también paralelas a ese personaje principal y entretejes, ¿no? Entretejes, o sea, Cuando uno termina de construir la historia, hacer el mapa de personajes y trenzarla, y tiene ya toda la historia armada en función de los temas y los cambios, lo que tiene que analizar es, por ejemplo, las características de los tipos de personajes. Ocurre muchas veces que los personajes positivos casualmente terminan teniendo características similares, o sea, la mayoría son mujeres a veces, los personajes positivos. Los personajes transicionales pueden ser solo los jóvenes, o sea, los que cambian. Y los negativos pueden ser los adultos y varones, pongamos, ¿no? Como tendencia. Entonces ahí tenemos que hacer ese análisis para lograr equilibrios, porque digamos que subliminalmente, con un diseño de personajes así, estaríamos diciendo que los únicos que pueden cambiar son los jóvenes, no los adultos, que generalmente las mujeres son buenas y que los malos son adultos y hombres, y estaríamos en realidad reforzando estereotipos. En el caso de lo que serían series dramatizadas, hablando por ejemplo de derechos, hablando de ciudadanía, todo lo que sea para el desarrollo social, tratamos de que el final sea eso, un final propositivo, donde haya ejemplos de soluciones a ese mismo tipo de problemas, donde haya el qué hacer, ¿no? Y sacar lecciones, lo que vendría a ser lo educativo, ¿no? Donde la gente se pueda formar su propio pensamiento, su propia opinión. Finales que evidencien que hay un cambio en la gente, en esos personajes que participaron en tal o cual cosa, en nuestra serie, en nuestra radionovela, que hay cambios que se dieron y que esos cambios permiten mejorar la vida. Lo que tú buscas es promover ciertos cambios, o sea, hay una intención educativa. En ese sentido, siempre los desenlaces van a encarnar, van a expresar la propuesta educativa de la radionovela. ¿Qué cambio alienta la radionovela y el equipo que hace la radionovela? Los desenlaces no es que sean finales felices siempre, sino que los personajes transicionales sí van a mostrar una transformación, eso de todos modos, pero van a haber partes que van a quedar colgadas, o sea, cosas que no se resuelven también, porque así es la realidad. Los personajes negativos que han estado más bien enfrentados a los transicionales, lo que van a hacer es ser sancionados en la historia, o sea, en los desenlaces, los finales son trágicos para los personajes negativos. Y el tema de la construcción de las líneas dramáticas y del trenzado me parece que es absolutamente práctico, ¿no? Y para mí es muy sencillo para trabajarlo con las personas, esta idea de definir 3 temas valorativos
y a partir de ellos construir historias, construir un personaje y después hacer este trenzado para ver cómo juntar todas las historias y crear, digamos, una sola historia con algunos cambios y puntos de giro que sean creíbles para la audiencia. Me parece que es muy, muy interesante. Explain, man.